Estuvimos el jueves con el pastor, el viernes con el pastor en un evento muy lindo, y en un momento uno de los predicadores dijo esta frase: Pablo cantaba en la cárcel. Y me acordé que algunos ni en la iglesia cantan. Y dije, ¿cómo puede ser un hombre que estaba en ese momento tan difícil se ponga a cantar, y a veces nos cuesta a nosotros alabar? Y justo cuando Maru estaba cantando noté, ¿por qué nos cuesta? Es una cosa que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué? Si tiene que fluir. Si está la vida de Dios, ahí tiene que fluir esa vida. Él estaba encadenado, estaba en lo más profundo de la cárcel, el lugar más oloroso, y cantaba. ¿Por qué cantaba? Porque lo que lo dominaba era la naturaleza de Cristo en él. Esa es la gran diferencia. Nosotros, si todo va bien, le cantamos ahí algunas veces. Lo que explicaba el otro día con la eternidad. La gente dice, no, yo cuando esté allá en el cielo voy a cantar. Si no lo hiciste acá, no te mejora la muerte. Tu espiritualidad es la misma. Y tomé otra frase, esta lo dijo Sebastián Liendo, que me gustó, porque tiene que ver con lo que voy a predicar. En un momento, Salomón muere y queda en el trono Roboam, que fue un lío para que él asumiera, porque tenía 300 mujeres y 700 concubinas, imagínate, para ponerle heredero. Pero queda Roboam, y a partir de ahí después se divide el reino. Pero antes que se divida, o mientras se estaba dividiendo, mejor dicho, viene el rey de Egipto y toma la ciudad y entra al templo y se lleva todos los escudos de oro que Salomón le había hecho para los escuderos de él. También era un montón de escudos, creo que eran como 300, es bastante impactante eso. ¿Saben lo que hizo Roboam? Los hizo de bronce. Imitación. Conformismo. Porque oro significa divinidad en la Biblia. Y bronce, juicio. Cambio la divinidad por el juicio. Esta frase Sebastián le dijo, y yo la había leído un montón de veces, que Sisac había tomado el control de. Si usted lo ve de lejos, el bronce brilla tanto como el oro. No se daban cuenta que no eran de oro, pero él lo sabía. Ojo con cambiar y imitar las cosas de Dios y tratar de colocar las cosas del sistema que parecen buenas. Solo lo de Dios es genuino y es divino. Y es muy interesante que nosotros podamos entender. Miren, como cosas tan particulares, muchas veces nosotros no las tomamos en cuenta. ¿Él qué hizo? No se fue a recuperar los escudos. Hizo otro parecido, imitación. Y a veces a nosotros nos cuesta recuperar esa comunión con Dios. ¿Y qué hacemos? Imitamos que somos espirituales. Parecemos algo que no somos. Y el bronce es algo parecido al oro, pero no es oro. Tiene el mismo color, brilla parecido, pero no es igual. Por eso quería compartir con ustedes el capítulo 1 de Hebreos. Me estuve dando vuelta mucho estos versículos. Verso 1. Si es el libro de los Hebreos, ¿para quién está escrita esta carta? Para el abuelo Marín decía para los ebrios. Él no decía hebreo, el Tato decía los ebrios. Capítulo 1 del libro de Hebreos, versículo 1. ¿Por qué hago énfasis esto? Para que ustedes y yo prestemos atención cómo está dirigida la carta y cuál es todo el simbolismo que la carta tiene. Esta carta está escrita para los hebreos para que entiendan que había terminado una era y que comenzaba otra. Miren lo que dice, y escuchen. Está ahí, ¿no? Muy bien. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros padres. ¿Por medio de quién?
hace mucho tiempo Dios hablaba así, y ahora el escritor va a decir, pero ahora hay un cambio de era. 2. Y ahora, antes hablaba por medio de los profetas, ahora ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó todo el universo. 3. El Hijo irradia, atención acá, irradia la gloria de Dios, manifiesta la gloria de Dios y expresa el carácter divino. De Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, Él se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. De vuelta, ¿a quién le está escribiendo esta carta? A los hebreos. Los hebreos, ¿cuántos dioses tenían? Ahora le están diciendo que hay alguien igual a Dios. Y le dicen, Dios antes habló así, pero ahora habla así. Eso fue un problema grave. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados, compenetrados, que Dios hablaba de esa manera, y a eso es lo que ellos están completamente acostumbrados. Por eso aclara y dice, antes habló así, pero ahora va a hablar así. El asunto que ellos ¿qué querían? Que les hablara. Ok, yo hice una cosa muy sencilla ahí, pero quiero, como a mí yo tengo memoria visual, trato de hacerlo algo que visualice su mente también, para explicar lo que quiero desarrollar. Ponelo, Dani, por favor. ¿Por qué pasa eso con el pueblo? Porque ellos, no se olviden, de que Dios le dio la ley a Moisés hasta que Cristo llegó a la cruz, pasaron más de 1400 años. Ellos todos los días que tenían que ir al templo sabían que tenían que llevar un cordero. Sabían que tenían que sacrificar. Sabía que si ellos ponían cara de bueno y de gente agradable, toda la gente lo iba a respetar. No importa lo que pasara adentro. Pero quédese con el versículo hebreo. Antes Dios hablaba así, pero ahora habla de así, de esta manera. Ok. Fíjese, yo solo quise simbolizar esta parte, la ley. En el medio está el nacimiento de Jesús. Pero puse los 4 evangelios a continuación. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios relatan la vida de Jesús bajo la ley. No bajo la gracia. Aunque los evangelios están en el Nuevo Testamento, es parte del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es profeta del Antiguo Testamento, no del Nuevo, aunque está relatado ahí. Porque todavía está bajo la ley. Él va a la cruz y eso era ley. Porque el hombre que pecare, este morirá. Maldito todo aquel que muera en un madero. Aunque él no había pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Sabe qué fue la primera y única vez que Jesús olía mal? Olía a pecado nuestro y tuyo. Mío y de cada uno. La primera vez que olía mal, que el Padre se dio vuelta para no mirarlo. La ley, entre que Dios le da la ley a Moisés hasta la cruz, pasaron más de 1400 años, donde los judíos hicieron todos los días todo lo mismo. Sabían que había un templo, sabían que había un lugar, el atrio, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Sabía que para comunicarse con Dios había que degollar un cordero.
Pero ahora iba a cambiar todo eso. Correrle un poquito. Está así chiquito porque yo cometí el error. Ahí dice final de la ley. Atención acá a lo que voy a decir. Cristo es la finalidad de la ley. No es que la ley se terminó. No está hablando de terminación de la ley. La ley es eterna como Dios es eterno. Pero ¿qué hace la ley? Es llevarnos a Cristo. La ley finaliza, o como finalidad, mejor dicho, retenga esa palabra, finalidad es Cristo. Romanos 10:4. Entonces, Él, cuando aparece en el escenario Jesús, atención a eso también, todo el pueblo hacía más de 1400 años que venía guardando esa ley. Y ahora viene el Hijo de Dios y establece y empieza a explicar lo nuevo que va a establecer Él. Lo que nosotros hoy vamos a celebrar, el nuevo pacto. Pero ellos tenían que salir de esos 1400 años de costumbre y meterse en un periodo nuevo, donde ya Dios no va a hablar a través de profetas, sino que va a utilizar a su propio Hijo. Jesús es la finalidad de la ley, porque la ley te condena, te dice que sos pecador, pero no te puede librar del pecado. Como dije una vez, si te subí arriba a la balanza dice cuántos kilos tenés, pero no te explica cómo te... Claro, te acusa. Es como el termómetro también, que lo dije la otra vez y me reía solo. Claro, el termómetro, ¿qué te dice? La temperatura que tenés, pero no te la baja. La ley te decía que era pecador, pero no te podía librar del pecado. Entonces, ¿Dios qué hace? Manda a su Hijo, que es la finalidad por cual Dios dio la ley, porque la ley lo que muestra es el carácter de Dios. Era un Dios santo, poderoso. Miren lo que dice Romanos 10:4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó a la ley. Ya lo cumplió. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos. ¿La ley había alguna forma que te podría declarar justo? No. La ley te condenaba, pero no te libraba. Te decía cuál era tu condición, pero no te libraba de esa. La gracia es lo que te libera de eso, lo que nos libera a cada uno. Lo repito, el 4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Porque como Él es la finalidad por cual Dios dio la ley, entonces Él cumplió eso. Por eso fue hasta la cruz. Como resultado de eso que Él hizo, todos los que creemos en Él somos hechos, no vamos a ser, ya soy justo. ¿Por qué? Porque estoy dentro de Él y Él en mí. La cruz me lleva a esa comunión que no tenía antes. Porque la finalidad de la ley era señalar a Cristo y que Cristo solucionara mi problema de pecado, declarándome justo, y su gracia maravillosa me hizo acepto en el amado. Ahora, volvé a poner de vuelta, Daniel, ese dibujo que tardé tanto en hacerlo. Yo sé que se iban a reír, pero bueno, no importa. Ya voy a tener más creatividad. Tengo que juntar con Maro. Entonces, hasta ahí la finalidad de la ley era Cristo. Ahora, fíjese que viene después el descenso del Espíritu Santo, que es el momento cuando la gracia empieza a activarse. Eso fue 50 días después de la muerte de Jesús, porque es justo en la fecha de la fiesta de Pentecostés. Entre
lo que ellos llamaban la Pascua judía y el derramamiento del Espíritu Santo. Fueron 50 días después de que Jesús murió que se derrama el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la temporada, la época de la gracia comenzara. ¿Qué pasaron en esos 40 días? O 50 días en total. 40 Jesús se pasó todo el tiempo enseñando el reino. Capítulo 1 de Hechos, versículo 3 dice ahí. Tuvo 40 días explicando el reino. ¿Por qué? Porque era una nueva era, un nuevo tiempo. Ya no había simbolismo, no había sombra, no había nada. Ahora ellos tenían que entender que había un gobierno, y era un gobierno espiritual, y Dios gobernaba de adentro hacia afuera. ¿Quién era lo primero que los tenían que entender? Eran los que iban a transmitir el mensaje, que eran sus discípulos. Ese derramamiento del Espíritu Santo le da comienzo a lo que nosotros entendemos como gracia, que es todavía la época o la temporada que usted y yo estamos viviendo. Pero hasta ahí todavía tenían templo ellos. Mateo 24, cuando Jesús habla de Mateo 24 de la destrucción del templo, 37 años después, Vespasiano, que había estado del año 66 al año 70, luchando para volver a conquistar Jerusalén, porque hubo una revuelta muy fuerte, cuando ya tenía casi controlado esa rebelión que surgió dentro del pueblo de Israel y específicamente en Jerusalén, muere Nerón y él tiene que asumir como emperador romano, y su hijo Tito es quien guía a las legiones que estaban ahí, y murieron una cantidad increíble de personas. Y en ese momento, aunque él dio la orden, Tito dio la orden, era el hijo del emperador, que no tocaran el templo, había tanto odio, tanta rebelión en el ejército por todas las cosas que habían sucedido antes, que entraron y lo destruyeron y no quedó piedra sobre piedra. Es tremendo, cuando usted lee la historia, es tremendo como el cumplimiento, 37 años después que Jesús profetiza que no va a quedar nada, sucede lo que él dijo. Y queda destruida toda la ciudad y el templo, no quedó piedra sobre piedra. El único pedacito que queda es ese muro que van a llorar ahora, que los judíos le llaman el muro de los lamentos. Tiene 2 o 3 nombres más. Es lo único que quedó del templo, es ese pedazo. Ya el templo se había destruido en la época después que murió Salomón. Son llevados cautivos, Nabucodonosor se los lleva y los destruye, pero Nehemías los reedifica. Esa reedificación del templo nueva es la que destruye Tito, con todo el ejército romano. Que había es impresionante la cantidad de soldados que tuvieron que reunir para venir a reconquistar la ciudad de Jerusalén y volverla a poner bajo el dominio romano. Entonces, hasta que sucede el derramamiento del Espíritu Santo para la gracia, pasaron tiempo para que el templo sea destruido. O sea, hasta el año 70 todavía seguían haciendo sacrificios ellos. Y todo lo que Jesús explicó y les enseñó mientras estuvo sobre la tierra, muchos de ellos nunca lo llevaron a la práctica. ¿Por qué? Porque ellos estaban encerrados bajo una ley que los condenaba y no experimentando la gracia que los liberara. Es raro, pero sucede así, o sucedió así. Si usted hace un contrato y compra un coche, póngale que lo compra y son 12 millones de pesos el coche, y usted se compromete a pagar 1 millón por mes. Después de 12 meses, ¿qué pasó? El coche está pago.
¿Por qué sigue usted metiendo plata en el banco si ya el pacto se cumplió? ¿Por qué los judíos seguían utilizando todavía las cosas antiguas si el pacto ya se había cumplido? La ley ya estaba cumplida en Cristo. Porque ellos tenían costumbre. Ellos habían hecho su propia religión. Ellos utilizaban un modo antiguo de adorar que no era el que Jesús vino a establecer. Miren lo que dice Mateo 3:2. Solo le di la cifra de años para que se dé cuenta cuántos años ellos estuvieron haciendo lo mismo. Porque Jesús le dice, lo que hacía tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, y lo que haces vos, se terminó. Y ellos dicen, no, ¿cómo se va a terminar si nos va bien? Se terminó. Ahora hay algo mejor. El dueño del coche que te lo vendió a 12 millones, te dice, ya me pagaste todo. No, no importa, te mando más. ¿Es absurdo? Sí. Esto lo dice Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los dioses está cerca. ¿A quién le estaba predicando Juan el Bautista? ¿Cuál era el auditorio que Juan el Bautista tenía delante? Eran judíos. ¿De qué se tenían que arrepentir? De toda la práctica religiosa que tenían, de apariencia. Y tenían que entender que ahora venía una etapa nueva, que es el reino de Dios. Y reino, como explicó muchas veces el pastor, es gobierno. Dios va a gobernar de adentro hacia afuera. El mensaje era exclusivamente para los judíos, no para los gentiles. ¿De qué se tenían que arrepentir? De la práctica, de esas prácticas que sus ancestros tenían y que ahora empezaba algo nuevo. Mateo 4:17, por favor, de Dani. O el que está ahí en los controles, que no lo vi. Me mata la columna porque no lo veo. Bueno, igual si sale la columna es difícil verlo porque no. Es Demetrio. Estaba en una iglesia predicando hace unos años y le pregunta al tecladista cómo se llamaba. Y dice Julio. Y digo, pero vos no llegás ni a junio. ¿Qué hace? El chico no vino mal a la iglesia, así que tengo una carga acá. 4:17, mis malos chistes, lo siento. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. ¿Qué predica? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. ¿A quién cuál es el auditorio que Jesús tiene? Judíos religiosos legalistas. ¿De qué se tenían que arrepentir? Recuerden que arrepentimiento, en uno de los sentidos de la palabra, uno de los sentidos es cambio de dirección, pero el otro es cambio de mente. Tenía que empezar a entender y a comprender que ahora había otro tiempo. Y que la única manera de entender eso era que cambien de mente, de manera de pensar. ¿Qué tiene que ver con nosotros lo que estoy hablando? Lo mismo. Que hay mucha gente en nuestras iglesias que son cuarta generación de cristianos que hacen lo mismo. Y que están acostumbrados, muy acostumbrados, que antes venían a la iglesia para recibir. Pase adelante que vamos a orar por usted para que reciba. Para que Dios lo toque, para que Dios le hable. Venga al altar. ¿Cuál es el altar? ¿Este?
Y cuando uno habla del gobierno de Dios, del reino de Dios gobernando de adentro hacia afuera, la gente dice, no, me gustaba más antes que yo pasaba y me oraban y me iba re bien. Porque a mí me oraban y me sentía tan bien, tan rico. Dios no obra de afuera hacia adentro, Dios obra de adentro hacia afuera. Nosotros, los que tenemos la tradición evangélica adentro, tenemos que arrepentirnos de eso, cambiar de mente para entender que esto es algo nuevo. No tengo que venir acá para recibir, vengo porque ya recibo constantemente y yo estoy completo en Cristo. Y lo que hago cuando vengo a la iglesia es expresar ese nuevo hombre que está en mí, esa nueva mujer. No, pastor, pero a mí me gustaba mucho más antes. Había un nuevo tiempo y ellos se quedaron con lo anterior. Ahora la relación que Dios quiere tener con nosotros es personal, diaria y continua. Y mucha de la gente dice, no, prefiero que pasar adelante y que me ore el domingo, yo me siento bien con eso. Sin experimentar todo lo que Dios tiene para ti, porque dependemos del otro. No, hombre, yo sé que si el pastor me contaba una pastora el otro día que viene la nieta y le dice, abuelo, ¿por qué no orás por mi gata que está enferma y no sé qué le pasa? Yo sé que si vos orás, Dios la va a sanar. Y ella le dijo, no, ora tú. Si tú tienes fe como yo, ora tú. No, abuelo, es que si yo oro no pasa nada, pero cuando tú oras, abuelo, yo sé que se va a sanar. Dijo, bueno, vamos a orar. Y cuando ella empieza a orar, dice, Señor, me uno a la fe de mi nieta. Y la nieta dice, no, que se va a morir, usa tu fe. ¿Por qué hace eso? Porque le enseñaron que nosotros, que estamos acá arriba, tenemos más fe que los que están allá abajo. Que en el nuevo pacto, si estás arriba, sos el grande, y si estás abajo, es alguno que come de las migajas que caen. Hermano, este es un nuevo pacto. Es vida del Espíritu. No es, yo estaba conforme con lo otro. Yo me imagino a ellos. Dice, pero si mi bisabuelo hacía eso. Ahora imagínese cuando le destruye el templo, Tito. No podían oficiar más. No había manera que ellos podían hacer el sacrificio. Se terminó el lugar santísimo, se terminó el lugar santo, el atrio. Todo destruido. Aún a pesar de eso, ellos mantienen una religión. Y están contentos con esa religión judía. Centrada en símbolos, costumbres y formas, nunca en la esencia misma del Padre, que es el Hijo, que vino a manifestarlo. El problema es que hay algunos que se están introduciendo, algunos que ni son judíos, y se están metiendo ahí adentro. Siguiendo las tradiciones cuando vos tenés una realidad visible, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabe? Cuando yo me convertí, cada vez que se celebraba esto, desde el domingo anterior, la semana anterior, te decían, hermano, prepárese porque hay Santa Cena. Si no puede tomar juicio y comer juicio, ojo, se puede quedar muerto ahí. Las canciones que cantaban, yo me acuerdo mucho el himno 99, que era Santa Cena. Era una depresión que si vos estabas depresivo, salías de ahí y te suicidabas. Nunca entendimos que era una fiesta.
Y tenía la orden porque solo lo servían los diáconos. En nuestra organización solo servían los diáconos, no las diaconisas. No había ministerios de la mujer. La mujer solo cantaba o atendía a los chicos en la escuela dominical, nada más. Y tenía la orden del diácono que si había alguna mujer con los labios pintados o el pelo cortado, pintados los labios, el pelo o el pelo cortado, no le diera la Santa Cena. No estoy exagerando. No podían venir con remeras de tir, ¿cómo se dice? Musculosa, eso. Si usted tenía por casualidad, te trajo un saquito y se puso y tenía una musculosa abajo y se lo sacó el saquito, listo, condenada, no vas a ir. No hay Santa Cena para vos. Era orden, ¿eh? Y el diácono te pasaba con el platito y te miraba como que estás condenada al infierno. Como dijo Lucas Márquez, dice, todos tenemos un Manuel en la congregación, porque él no tenía la unción, tenía la extrema unción, dice Lucas Márquez. O sea, mataba cualquier manifestación del Espíritu. El diácono te miraba con ojos y decía, Rubio, ¿dónde va con ese pelo? Porque al cielo vos no vas. Sí, bueno. ¿Ves? Hay que volver. Yo me acuerdo de una pareja que vino un día y bueno, hablábamos, no sé, estuvimos ahí. Y un día no la vi más la pareja. Y digo, José Luis, ¿qué pasó con esos muchachitos, digo, tan lindos chicos? Me dice, se fueron. ¿Por qué se fueron? Dice, porque ellos eran novios, tuvieron intimidad y vinieron y luego. Digo, ¿qué pasó? No, como nosotros no le dimos disciplina, se volvieron a la iglesia donde iba, porque en esa iglesia lo disciplinaron por un año. Entonces están contentos ahí. La disciplina tiene que tener forma de restauración, no de condenación. Ellos que prefirieron que el hombre eligiera, estás un año en disciplina, porque creen que después del año, ¿qué pasa? ¿Cuándo te perdona? Cuando yo o usted pecamos. ¿Cuándo nos perdona Dios? ¿En un año? ¿6 meses? ¿2 días? ¿Cuánto? En el mismo instante. Lo que vos tenés que entender y cuidar es esa relación con Dios. Porque después que terminó esa disciplina puesta por el hombre, ¿qué va a hacer el chico o la chica? Va a caer de vuelta. ¿Por qué? ¿Qué hace? Bueno, total me ponen 6 meses y después empiezo de vuelta. Porque ¿qué está esperando? El juicio del hombre, no de Dios. Cuando Jesús le habla a los fariseos, le dice, muchachos, ustedes son el ejemplo para mucha gente, pero para Dios están condenados. Acá toda la gente quiere ser como ustedes, porque por fuera parecen lindos, pero adentro tienen muerte. Usted imagínense la cara de esos sacerdotes. Imagínense cómo se sentían. Porque ahora no era lo que hacía, sino el corazón con que lo hacías. Recuerde que Jesús le dijo, antes si te acostaba estabas condenado, pero ahora si la mirás. ¿Por qué? Porque no está mirando tu actitud, ni mi actitud, está mirando. Pero si tu ojo, dijo Jesús, es ocasión para caer, quítatelo. Y ahora todos los que tengan problemas con los ojos, que después David se los va a sacar. Es un trabajo nuevo que tiene David. Así que pasen adelante todos los que tienen ocasión para. No. Sí, bueno, por lo menos la palabra sirvió. ¿Qué quiere? ¿A dónde lo quiero llevar? Que nosotros tenemos mucha gente todavía practicando una religión y no una relación. Hay mucha gente hay muchas iglesias que todavía practican lo que yo le estoy diciendo que hacíamos antes.
Usted pecaba y te asentaban en un acta que habías pecado y te daban el tiempo. Y a todos la congregación, o sea, el hermano, a ver si un nombre que no tenga ninguno, porque si no se va a sentir, qué sé yo, Arquímedes, no. Arquímedes, como dice Graciela. Lo digo el mío, claro. Arquímedes, hermano, ha pecado. Y te leían el pasaje bíblico donde dice, por ejemplo, la fornicación, aclaraba que por causa de fornicación. O sea, delante de todo, o sea, te hacía pasar delante de todo. Y el secretario tenía que anotar en el acta que tenía la iglesia lo que habías hecho. ¿Y qué hacía el que normalmente era el pastor que dirigía la reunión? Dice, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos son los que están de acuerdo para ponerlo en disciplina? Y vos tenías que levantar la mano. Pues como es una membresía, es una reunión de miembros, era obligatorio. Claro, y como David dice, ¿qué le voy a sacar los otros ojos a los otros si no me tienen que sacar los? Pues no sabía. Y todos levantamos la mano. A los 8 meses. Algunos se están riendo porque les pasó, también estuvieron en la religión. El problema es que no siga ahí. Al tiempo, después cuando le levantaban la disciplina, lo hacían pasar de vuelta porque tenía que estar constatado en acta. Y que lo perdonamos al hermano que ya está restaurado. El tipo hacía 1 año y medio que estaba condenadísimo. Porque en algunas congregaciones, no me acuerdo que haya pasado en la nuestra, pero en algunas congregaciones lo sentaban al final. Nadie les hablaba, ni los saludaba. No estoy exagerando. Ahora, cuando viene todo este sistema de tener comunión con el Espíritu Santo y relación con el Espíritu Santo y tener intimidad, esa gente quiere seguir practicando esa religión evangélica, que todo solo muestra lo exterior que está bien, no importa cómo esté el interior. No, explíqueme cómo es la vida del Espíritu. ¿Yo te tengo que explicar? Hace un tiempo que no, le mando un mensaje, hace un tiempo que no te veo en la iglesia, trabajo mucho. No, los demás viven del aire, le dije yo. Yo trabajo mucho y estoy cansado. Bueno, no me mandé ese mensaje a mí, mandáselo a tu jefe que te hace trabajar 10 horas. A ver si te da un día libre. Porque te estoy invitando a una reunión donde estás sentado para adorar a Dios, 2 horas. El otro te manda a trabajar 12 horas porque después me puso, no, 12 en lugar de 10. Y no faltas nunca. ¿Cómo es vivir en el Espíritu? No me lo pregunte a mí, pregúntele a la persona que está dentro suyo. Háblele al que está dentro suyo, que es el mismo que está dentro mío. Porque Jesús es impartido en vida en cada uno de nosotros. ¿Por qué me pregunta algo que a mí también me cuesta? Pregúntele al que hace. Ahora, ese facilismo de venir a la iglesia, comportarnos como sea en la semana y venir a los cultos y después de un mensaje. Yo me acuerdo uno de los predicadores, era fantástico esto, no digo el nombre porque es conocido, Mario lo conoce bien. Gracias a Dios ya no está con nosotros. No, gracias a Dios por él, porque dice que la muerte de los santos son. Y yo le digo, ¿cómo te fue en el culto ese que te invitaron a predicar? No sabes las viejas cómo lloraban, dice, los mocos por el piso. Él siempre hablaba del éxito de su predicación por la cantidad de gente llorando. Y como explicaba también José Luis varias veces, presentaba un mensaje tan emocional que la gente terminaba llorando. Pues cuando él cuenta el testimonio lloramos todos. Yo lo escuché tantas veces y sin embargo. Ahora, el padre, hace la presentación del hijo. Mire lo que dice en Mateo 3:17.
Déjeme que llegue al centro de lo que realmente deseo en mi espíritu, que me habló a mí, espero que le hable a ustedes también. No se apresure. Aunque hay conceptos que usted lo ha escuchado muchas veces, ¿por qué tengo que escuchar siempre lo mismo? Porque necesitamos que accione lo que está recibiendo. Santiago dice, no es importante que escuches la palabra, sino que seamos hacedores de esa palabra. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien me da gran gozo. Recién salía del agua, lo había bautizado Juan, sale del agua. Dios lo está presentando al Hijo. Hace una presentación de su propio Hijo. Una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Todavía, como hablamos la otra vez, no había hecho ningún milagro, no había hecho ninguna cosa sobrenatural. Sin embargo, Dios dice, este es mi Hijo amado y yo tengo gozo, placer, complacencia con él. Lo está presentando. Porque como leímos en Hebreos 1:3, es la imagen misma de Dios, es quien manifiesta esa vida de Dios. Y lo está presentando. Y una vez que lo presenta es para que Jesús cumpla su ministerio y muestre con milagros, prodigios y maravillas que eran señales que lo dirigía a la gente a Él, para que entiendan que comenzaba un nuevo tiempo, una nueva época, una nueva manifestación. Dios antes había hablado por los profetas, ahora va a hablar por medio de su Hijo. Y Dios hace la presentación de su propio Hijo. Como también Jesús hace presentación del Espíritu. Mire lo que dice, por ejemplo, Juan 14, 6 y 7. Mire cómo Jesús presenta al Espíritu. ¿Por qué estoy hablando de que uno presenta al otro? Porque ese a quien está presentando es el que va a hablar de él. El Hijo iba a revelar al Padre y el Espíritu va a revelar al Hijo, para que el Hijo nos revele al Padre. ¿Cómo hago para vivir esa vida del Espíritu? No dependa de usted, ni de su fuerza, ni del sistema, como dijeron recién. Dependa de Dios. El gobierno de Dios, el reino de Dios es Dios gobernando, desde adentro hacia afuera. Para que nada externo lo domine a usted. Y usted y yo estemos gobernados por la obra del Espíritu. Juan 14, 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Está realmente de acuerdo? Porque a veces nosotros, la Biblia dice una cosa y nosotros pensamos otra. El cambio, el arrepentimiento es cambio de manera de pensar. No tengo que pensar con aquellas cosas que me gustan a mí, tengo que pensar con la mente que me ha sido dada, que es la mente de Cristo en mí. Y lo que dice para mí la palabra tiene razón, aunque yo sienta diferente. Es que cuando usted habla que Jesús es la verdad, lo dice la Biblia, pero yo no lo siento. No tiene que ver con tus estados sentimentales. Es creer que lo que está escrito es verdad. Yo soy el camino, le contestó Jesús, la verdad y la vida. Simbología también del tabernáculo, que la primera puerta se llamaba camino, la puerta al lugar santo se llamaba verdad y la puerta al lugar santísimo era la plenitud, era la vida. Así que ellos sabían de qué es lo que Jesús estaba hablando. Pero acá, subraye esto, nadie puede ir al Padre si no es a través de quién. No a través de la religión que usted y yo podemos practicar. Si nosotros no hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo no nos revela al Hijo, nunca conoceremos al Padre, aunque usted y yo hablemos del Padre. Porque no hay vida si el Espíritu no me revela a Cristo, que Él me lleva al Padre. Mi religión no me puede llevar al Padre, ni siquiera al Hijo.
Es la revelación que el Espíritu trae a mi espíritu para que yo entienda quién es el Hijo y el Hijo me pueda revelar quién es el Padre. Solo lo repito para que no se olvide. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No falto nunca. Hace 30 años que vengo a la iglesia, no falto nunca. ¿Y? Si no estás en el Hijo, nunca vas a llegar al Padre. ¿De qué me tengo que arrepentir, dice usted? De practicar una religión hueca y vacía, que te enseñó que era hacer todo lo externo que tenés que hacer, pero no la vida íntima del Espíritu. Versículos 17 y 26 del mismo capítulo, Dani, por favor. Entonces quedamos claro que Él es el camino, y quedamos claro que nadie va al Padre si no es el camino que es Él, no las formas que usted tiene, o yo puedo tener. Porque a mí me enseñaron en la otra iglesia que si yo oro de rodillas, Dios me va a escuchar. En algún momento Jesús aclara que usted tiene que estar de rodillas y postrarse para que Dios lo escuche. No, la oración dice todo lo que pedías al Padre por mí. (14:17) Primero, 17. Presta atención. Está Jesús hablando del Espíritu que iba a venir después de Él. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos lo que esa persona iba a hacer. Cuando Dios presenta al Hijo, está explicando qué es lo que el Hijo venía a hacer, era revelarlo a Él como Padre. Ahora Jesús le está hablando qué es lo que viene a hacer el Espíritu para revelarnos al Hijo. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu, ¿a quién te va a revelar? A la verdad que es Cristo. Ya vimos que la verdad es una persona, es Cristo. ¿Quién es el único que me puede revelar la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y la verdad quién es? Cristo. ¿Y Cristo quién me va a revelar? Al Padre. No puedo saltearme a alguno de ellos. El mundo no puede recibirlo porque no le buscan ni le reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes, pero después ¿qué pasará? ¿Dónde? Venga al altar, hermano, a recibir, venga. El altar somos nosotros ahora. Jesús mismo cuando va a la cruz se transforma en el tabernáculo. Y ahora nosotros somos ese tabernáculo viviente. Salomón dijo, ¿cómo te voy a edificar templos si los cielos de los cielos no te pueden contener? Yo solo hice esta meditación, a ver si ustedes me ayudan con esto. ¿Ustedes se imaginan si en Jerusalén vuelven a reedificar el templo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuántos cristianos evangélicos van a estar haciendo cola con un cordero para sacrificarlo? ¿Se puso a pensar eso usted? Porque nosotros tenemos un montón de evangélicos religiosos que ni bien se reconstruya el templo, no va a estar lleno de judíos, va a estar lleno de evangélicos con el corderito ahí para volver a sacrificar. Si vuelven a reedificar el templo, acuérdese de esto que le digo hoy, usted va a ver en la televisión filas de evangélicos con el corderito, o la vaca, o el toro, según el sacrificio que quiera hacer. Y usted va a decir, ¿y este qué hace ahí? Si ya el sacrificio perfecto lo hizo Cristo. No, pero la obra no es tan buena, yo tengo que ir con el cordero. 26, versículo 26, por favor. Uy, ya estoy en hora. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará. ¿Qué dice? ¿Cuánto te va a enseñar? Fuerte, dígalo fuerte, por favor. Todo.
y le recordará que cada dicho que le he dicho yo. Si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo de quién me va a hablar? ¿De mi ley? ¿De Cris? ¿De quién me va a hablar el Espíritu Santo? Del Hijo, porque vimos en Hebreo que ahora Dios, antes había hablado de una manera, pero ahora habla a través del Hijo. ¿Y a quién usa para hablar del Hijo? Al Espíritu Santo. Ok. Termino con esto. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 9 y 10. ¿Sabe que cuando estaba reflexionando eso, si reedifican de vuelta el templo de Jerusalén? Yo digo, ya me imagino los evangélicos corriendo para allá, que la tierra prometida, ¿Quién es la tierra prometida para nosotros ahora? De verdad, a ver si todos lo podemos entender. Es Cristo. Hebreos, capítulo 10, versículo 9. Bueno, listo, no hay problema. Igual lo tengo acá. Mire lo que dice, o escuche. Luego dijo, aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. Está hablando de Jesús. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Recuerde que se determina en el dibujito ese que hice, la ley, la finalidad era Cristo. Él vino para hacer su voluntad, o sea, hacer cumplimiento de la ley y establecer algo nuevo, no una relación externa, sino una relación. Antes Dios estaba con nosotros, ahora Dios está. ¿Es grande la diferencia? ¿Es abismal la diferencia? Que Él esté con usted, que esté dentro de usted. Para mucha gente no le cambió nada, porque aunque está dentro, no puede hacer su voluntad, porque usted hace la suya. ¿Cómo hago para vivir la vida del Espíritu? Muera para que Él viva. Mengüe para que Él crezca. Luego dijo, aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. Él anula el primero, lo cumple, en realidad la palabra es cumple la ley, para que el segundo pacto entre en vigencia, que es lo que vamos a celebrar ahora. Que ya no es un pacto grabado en piedra. ¿Dónde está grabado ahora? ¿Dónde está grabado ahora? En la mente y en el corazón. ¿Quién grabó eso? ¿Moisés? No, el mismo Espíritu que te da el poder para vivir bajo esas leyes. No hay más dos tablas. Ahora el Espíritu grabó en tu mente y en mi mente, en tu corazón y en mi corazón. Y te lo grabó para que Él te dé el poder para cumplir eso. 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Una vez, lo amo. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, nos transformara de viles pecadores a santos. ¿Cuándo lo hizo? ¿Y para cuánto? Si hace en el templo de Jerusalén, no empieza a sacar el pasaje para ir a... Entonces me dicen, no, pero después dice, no, que tengo una amiga que quiere ir porque le... Termino. Antes de participar en la Santa Cena, ¿de qué nos tenemos que arrepentir esta mañana? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar de nuestra mente? Que no estamos bajo la ley. Vivimos en una gracia absoluta y maravillosa que Él nos dio. Cuando usted trata de vivir su vida y hacerla de acuerdo como a usted le parece, deja de vivir la vida que Él quiere que usted y yo vivamos.
Vuelvo a ese amigo. ¿Cuántas veces fuiste al trabajo en este año? Y no falté nunca. ¿Y a la iglesia? Ni siquiera una vez al mes iba. Yo lo amo a Dios igual. Sí, pero te hiciste tu propia religión. Nosotros tenemos evangélicos que tienen su propia religión evangélica. Nunca tuvieron un encuentro diario con el Espíritu Santo y nunca tuvieron una relación con el Hijo diaria por ese encuentro que tienen cada día con el Espíritu Santo. Entonces usted nunca va a llegar a conocer al Padre, porque no se puede saltear al Espíritu y al Hijo y conocer al Padre. Si no lo deja que el Espíritu lo guíe al Hijo, que es la verdad no lo puede llevar al Padre. Arrepentimiento, vuelvo a repetirlo para que el concepto le quede bien claro, tiene dos connotaciones: cambiar de rumbo, pero también cambiar de mentalidad. Quiere decir que yo iba camino al pecado y ahora voy camino a la voluntad de Dios. Pero el otro, si no cambio la cabeza, son buenas actitudes. Y termino con este ejemplo. Hay muchos cantantes que le cantaban antes para el mundo, hay muchos conocidos. Y ahora dicen, no, ahora le canto para Dios. Cambió la motivación, no la fuente. Antes le cantaba al mundo, ahora le canto a Dios. Pero estás usando tu alma, antes y ahora. La fuente es cuando vos dejas que el Espíritu Santo te guíe a hacer lo que Él desea que hagas. Pero como es buen cantante y lo conoce el todo, ¿qué hacemos? Lo tiramos ahí arriba. ¿Conoce al Hijo? ¿Alguna vez llegará al Padre? No. Se cambia la motivación, no la fuente de inspiración. Estamos acá para hacer la voluntad de Dios, no lo que nos parece más lindo. El otro día estábamos terminando la clase y se lo comenté al pastor de discipulado. Estábamos todos los líderes ahí. Mientras estábamos ahí, el Espíritu Santo hizo algo dentro mío que me dijo, no solo tenés que hablar de la religión que practicaste, sino que te tenés que arrepentir de eso que hiciste. Porque para mí abandonar el pecado una vez que me convertí no fue difícil. ¿Por qué? Porque sabía que estaba todo mal. Pero abandonar la religión evangélica con tantos años que la practiqué, yo siempre creí que había cosas buenas. Y Dios me dijo, son todas cosas hechas nuevas. Y la hace el Espíritu, no vos. Entonces estábamos orando para despedirnos de la reunión de discipulado y el Espíritu me habla de arrepentimiento. No solo cuente la religión que practicaste, te tenés que arrepentir de eso, para que eso no vuelva más. Cuando Juan el Bautista y Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado, le dice, caducó lo de ustedes, terminó, hasta acá la ley, a partir de ahora es gracia. Yo cumplo la ley por ustedes para que ustedes disfruten la gracia. Si todavía tiene una religión metida ahí adentro, arrepiéntase. Y dígale, quiero vivir la vida del Espíritu, porque me prometiste esa vida. Señor, celebramos a Cristo en cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Pero así como lo hablaste y lo sentí en mi espíritu, lo comparto, Señor. No solo practiqué una religión, no solo enseñé una religión, sino que me gozaba en esa religión que tenía, hasta que entendí por el Espíritu Santo que esas prácticas religiosas nunca me llevarían a tener una comunión con el Padre. Solo si tu Espíritu me llevabas a conocer al Hijo y el Hijo me revelaba al Padre, es que realmente eso iba a suceder. Por eso en esta hermosa y gloriosa mañana me quiero arrepentir de todo mi corazón de esa religión que practiqué. ¿Para qué? Para que la nueva vida que tú tienes a través del Espíritu, la vida eterna, el ADN divino, la mente de Cristo y, Señor, ese corazón nuevo que me diste, se manifieste todo el tiempo. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Tributamos.